que sacar a ese tipo presidiendo las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Hay que sacar a ese tipo. Se escucha en uno de los audios de abril revelados por El País de España al canciller Álvaro Leiva mientras le explica su conspiración a un interlocutor desconocido. De acuerdo con la investigación, Leiva incluso intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a través de congresistas republicanos con la intención de que ayudara a ejercer una presión internacional que terminara con la salida del poder del presidente Gustavo Petro. El plan tenía el supuesto conocimiento de la vicepresidenta Francia Márquez y buscaba, según Leiva, un gran acuerdo nacional que involucraba al ELN, el Clan del Golfo y hasta los aspirantes a la presidencia Miguel Uribe Turbay, quien sigue luchando por su vida tras el atentado que sufrió, y la candidata Vicky Dávila. Tanto la Casa Blanca como la vicepresidenta Márquez y la candidata Dávila han rechazado cualquier vinculación con el rústico plan. Pero no es la primera vez que en el país trascienden intentonas golpistas. No me voy a ir tan lejos. Más bien les voy a contar el primer episodio golpista del siglo XX, conocido como el Golpe de Pasto. El presidente liberal Alfonso López Pumarejo viajó a Pasto el 9 de julio de 1944 a pesar de que había ruido de sables. Se hospedó en el Hotel Niza, el mejor de la ciudad, y ahí estaba cuando la madrugada siguiente, el coronel Luis Agudelo y el capitán Olegario Camacho llegaron hasta su habitación, le avisaron del golpe militar y lo esperaron a que se vistiera y desayunara. Al rato, el coronel Agudelo le alcanzó un papel sellado que tenía escrito a máquina su renuncia y el encargo del mando al coronel Diógenes Gil. López no firmó y, en cambio, los planes golpistas se conocieron volando en Bogotá. Darío Echandía asumió el poder y, junto con el entonces ministro de Gobierno, Alberto Lleras, controlaron la intentona golpista por la radiodifusora nacional. Las conspiraciones se volvieron parte del paisaje regional con la llamada Guerra Fría. Con la Operación Cóndor, que cranearon el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, se montaron regímenes militares en América Latina. Pero Colombia marcaría una interesante distancia de esa tendencia. A raíz de esos despelotes que les contaba de los años 40 y la violencia bipartidista de los 50, el 13 de junio de 1953, el general del ejército Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder y sacó a Laureano Gómez. En su momento fue considerado más un golpe de opinión porque no derramó una gota de sangre, pero cuando hubo ecos de que el militar se estaba amañando en el poder, se realizaron acuerdos políticos para forzar su salida. La resistencia civil logró sus efectos y Rojas dejó el poder el 10 de mayo de 1957, pero los militares no estaban a gusto. Por eso el 2 de mayo de 1958, un día antes de la primera elección del Frente Nacional, un grupo con aires de golpe apresó a Lleras y a los miembros de la Junta Militar. El único que no estaba era el almirante Rubén Piedrahíta, que se había ido de copas, y alrededor del borrachito que no aparecía se armó el contragolpe hasta que controlaron la conspiración. En ese contexto es que el presidente Alberto Lleras Camargo reunió a todos los oficiales y exmilitares en el Teatro Patria y dio su discurso icónico del 15 de agosto de 1958 para decir: zapatero a tus zapatos, los militares a los cuarteles y los gobernantes a su oficio. Eso marcó una diferencia sustancial. De esa idea echaron mano a lo largo de todo el Frente Nacional, que se extendió hasta 1974. Así fue hasta que se quiso hacer la paz. En 1982, por ejemplo, cuando llegó a la presidencia Belisario Betancur del Partido Conservador y quiso negociar un alto a la violencia con las guerrillas, la idea no cayó nada bien. El general y ministro de Defensa de ese entonces, Fernando Landazábal Reyes, se opuso públicamente. De hecho, Betancur pidió la renuncia de Landazábal en enero de 1984 por sus críticas a los diálogos de paz. Después vinieron los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, en los que no hubo ruidos de sables que trascendieran, entre otras porque el país estaba sumido en una profunda confrontación armada. Pero a raíz de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel que él mismo construyó a su medida, el 22 de julio de 1992, el gobierno Gaviria estableció un nexo muy importante con agentes de la CIA y la DEA de Estados Unidos, una relación que sigue vigente con nuestros operadores de justicia hasta hoy. De hecho, cuando llegó el presidente Ernesto Samper a la presidencia y estalló el escándalo de los 4.000 millones del narcotráfico que entraron a su campaña, el antiguo jefe de la Agencia Estadounidense contra la Droga en Colombia, Joseph Toff, aseguró que Colombia era una narcodemocracia. En esos días intensos también salieron a la luz supuestas reuniones entre conspiretas de Samper y el embajador de Estados Unidos, Miles Frechet, que este último se llevó a la tumba porque no se supo mucho más. En octubre de 1997, cuando Samper
Samper ya había sido absuelto por el proceso 8000 que le adelantaron en la Cámara de Representantes, el comisionado de paz José Noé Ríos develó que existía un plan para tumbarlo que adelantaba el entonces precandidato Juan Manuel Santos, que desde ya buscaba una palomita para ser presidente. Santos argumentó públicamente que se trataba de una iniciativa de paz. También se conoció que con ese fin alcanzó a tener reuniones con el miembro del secretariado de las FARC, Raúl Reyes, y otros guerrilleros de la mano de Álvaro Leiva, y encuentros con el esmeraldero Víctor Carranza para llegar al jefe paramilitar Carlos Castaño y Ramón Izaza, entre otros. La iniciativa consistía en que Samper saliera del poder y se hiciera una constituyente para pacificar el país, pero se conoció antes de que cuajara y Samper pudo terminar su conflictivo periodo presidencial. El capítulo lo recordó por encima el expresidente Samper en su cuenta de X cuando dijo, a propósito de los recientes audios de Leiva sobre Petro, que eso ya había sucedido. En general, en los distintos gobiernos siempre ha habido militares descontentos con los procesos de paz, que terminaron haciendo política, pero que nunca han firmado verdaderas conspiraciones. De cualquier forma, los ambientes conspirativos son riesgosos en democracia y en Colombia han producido guerras sucias de las que aún no nos hemos recuperado. No olvide consultar información confiable en El Espectador y seguirnos en todas las redes sociales.